Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que vienen de Jesucristo estén ahora y siempre con cada uno de ustedes, y con tu espíritu. Muy buenos días, muy buen domingo, 30º durante el año. Hoy nos reunimos para rezar por la recuperación de la salud de Horacio, de Darío Cuevas, de Sara, Federico, Nelly Maiorini, Fernanda, Edith, Sergio y Enrique Medina, Jorge Antonio Klein, Lucía Arabel, y por el eterno descanso, y Pedrito Perona, y por el eterno descanso de Carlos Fallanás, el doctor Fallanás, que lamentablemente falleció esta semana. Daniel Ponce, difuntos de las familias Pérez Bauman, Yolanda Amancia Ortiz y Daniel Mongelos, Javier Andrés Mortero y Jorge Mario Tripiquio, y por las almas del purgatorio. Los invito a que preparemos el corazón para pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Por nuestros egoísmos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor a Dios. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor a nuestros hermanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu cantando. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten
piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor. solo tú, Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé porque soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es signo de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias
has ungido. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí, al servicio de ustedes, y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor. No solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan como ustedes, me han recibido y cómo se convierten a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en las lecturas tienen como elemento común el tema del amor, esta cuestión que nos travolge, dice el italiano, nos envuelve y nos supera. Es una palabra para explicar las dos cosas. Travolgere significa rodear y superarnos, está por encima de nosotros. Y va a comenzar el libro del Éxodo. Recuerdan que el libro del Éxodo es el libro en el cual Moisés, inspirado por Dios, le va a dar pautas éticas de cómo manejarse al pueblo de Dios, qué cosas sí y qué cosas no. De hecho, va a constituir, junto con el Deuteronomio, gran parte del libro de la ley, las indicaciones de cómo tiene que obrar el pueblo de Dios.
Y va a haber una categoría especial para las viudas y los huérfanos. ¿Quiénes son las viudas y los huérfanos? ¿Y por qué prestarle una particular atención a estas dos categorías? Bueno, en primer lugar, porque ser viuda en el Antiguo Testamento era estar condenada a la pobreza. Ustedes saben que, como en toda la cultura de Oriente, las mujeres estaban siempre sometidas a un varón. Cuando eran niñas, a su padre, si el padre moría, a su hermano, varón, una vez que se casaba, a su esposo y después a sus hijos. Pero ella siempre estaba sometida al poder de un varón. Eran otros tiempos, afortunadamente superados, gracias a Dios. Hoy la mujer tiene una independencia que antes no tenía. Por eso, ser viuda, en muchos casos, suponía estar condenada a la pobreza, a la indigencia. Ser viuda, si uno no tenía hijos o los hijos renegaban de su madre por lo que fuera, por egoísmo o por odio o por desinterés o porque no había tenido hijos, esta mujer quedaba condenada a la pobreza, a la mendicidad. Por eso una de las advertencias que le hace es: cuidado, atendé a las viudas, atendé a las personas pobres. Lo mismo los huérfanos. Para nosotros los chicos tienen plenitud de derechos como cualquier ser humano, lógicamente, pero en la antigüedad no era así. Los niños, la vida de un niño no se consideraba con la misma densidad legal con que tiene hoy cualquier persona. Al contrario, a un chico se le podía pegar, a un chico se lo podía maltratar, se lo podía excluir de la familia. Sufrían un maltrato grave. Desde muy chiquitos se los hacía hacer trabajos y a veces trabajos muy pesados. Imagínense ser huérfano. Sería un equivalente hoy a los que llamamos los chicos de la calle. Era vivir de la mendicidad de aquí para allá. También entonces era una categoría desprotegida. En el decir del Papa Francisco y de Aparecida, eran los descartados de la sociedad. Por eso había algunas leyes particulares que defendían el derecho de los huérfanos y de las viudas. Por ejemplo, poder ir detrás de los recolectores juntando lo que se les había pasado a ellos. Por ejemplo, estaban recolectando, cosechando uvas y siempre quedaba alguna que el cosechador no había visto lo suficientemente dispuesta o estaba ya pasada o lo que sea, y seguía de largo. Y atrás de ellos venían verdaderos ejércitos de niños y de viudas que iban juntando lo que había quedado. O, por ejemplo, cuando la cosecha del trigo se hacía a mano, a veces pasaba que algunas espigas caían, habían sido pisadas, y entonces no se recogían, quedaban allí en el piso. Ellos iban juntando eso que había quedado, después lo limpiaban y con eso hacían trigo. Iban juntando los desechos. Estas leyes pretendían defender, no olvidarse de quien pasaba necesidad. Otro tanto, por eso esta categoría, huérfanos y viudas, era una categoría que el buen judío tenía que atender, tenía que preocuparse por darles auxilio. También pasa lo mismo con el extranjero. Es muy difícil, hoy como ayer, ser extranjero y depender de una sociedad a la cual uno ingresa, si uno no ingresa con dinero, con una profesión, con algo que le permita sustentarse, la verdad es que la pasa muy mal. Si vos vas a probar suerte a otro país, la pasás muy mal. Yo me acuerdo mi historia personal. Mi padre en el 89-90, cuando fue la hiperinflación, ellos tenían un negocio de comidas y claro, la hiperinflación les comía todo. Uno iba a comprar a la mañana y salía al costo de venta, era lo que compraba la mercadería y así todo. Se sumaban a esto los cortes de luz, la pérdida de todo el trabajo hecho, hasta que decidió vender todo e irse a Italia, a ver qué podía hacer.
ante la desesperación. Imagínense que un hombre de 60 años no se va a probar suerte a un país para hacerse rico, sino para ver qué puede salvar de su vida. Y la verdad es que fue difícil, hay que pasarla en el extranjero. Las costumbres son distintas, la amabilidad de la gente que se siente un poco invadida, a pesar de que él iba con ciudadanía italiana, pero la gente se siente invadida, que pierde el puesto, puestos en los cuales muchos ni quisieran tener de lejos. Pero cuando alguien extranjero, acá mismo ha pasado, yo he contratado gente venezolana y he tenido en algunos ámbitos rechazo de parte del mismo personal, ¿no? De decir, bueno, a ver, pero ¿por qué tiene que venir un extranjero a ocupar nuestros lugares? Justamente por eso la lectura de hoy recuerda lo mal que la pasan los extranjeros en una tierra que no es la propia. ¿A quién le gusta irse de su país si su país está bien? Nuestros abuelos, ¿por qué se vinieron a Argentina? Porque les gustaban las vacas y el asado. Se vinieron desesperados ante un final del siglo XIX que caía en Europa y el comienzo de las guerras mundiales, la primera y la segunda. Hay que decirlo, nuestros abuelos vinieron acá por hambre y por paz. No vinieron porque les gustaba dejar su país. En una Argentina que en general fue receptiva, con las cargadas, gallego, ruso, turco, tano, con esas cargadas, pero que en general fue receptiva y que se fue integrando. Pero no somos iguales ante la nueva migración. Términos como bolita, paragua, brazuca, chilote, tienen más de despectivo que de integrador. Y las quejas constantes porque hay gente que viene a trabajar. Bueno, esto también pasaba en Israel. Y entonces les dice el libro del Éxodo, les dice, cuiden a los huérfanos, a las viudas, cuiden al extranjero, porque yo voy a escuchar también. El hecho de que sean pobres no significa que yo no escuche su oración, al contrario, voy a escuchar su oración y los voy a hacer pagar a ustedes por su falta de amor, su falta de empatía. Empatos significa el mismo sentimiento. Por eso va a apelar la lectura a los sentimientos. No hay nada como evocar los propios sentimientos para poder entender al otro. Por eso les va a decir, recuerda que fuiste extranjero, que vos también la pasaste mal cuando estuviste en Nínive, cuando estuviste en Galilea, en Babilonia, cuando estuviste en Egipto, la pasaste mal. Entonces, apelando a ese recuerdo de lo mal que la pasaste, hoy podríamos decir los campos de concentración. Apelando a lo mal que la pasaste, te pido, por favor, ponete en el lugar del otro. Y este es un sentimiento muy humano. Esto es lo más propiamente humano. Cuando uno pierde la empatía, se vuelve un enfermo, un psicótico. Justamente, los asesinos seriales pierden la empatía. Pueden matar al otro y hacerle cosas terribles porque lo que les hacen es como si se lo hiciesen un pedazo de barro. El otro no significa nada para ellos. Nosotros vemos a alguien con el brazo quebrado y decimos, ¡ay! Me duele a mí, me pongo en el lugar del otro. Vemos que alguien tiene una herida y uno se pone en el lugar del otro. ¿Por qué? Por la empatía. Porque pensamos, ¿qué sentiría yo si me tocase estar en el lugar del otro? Esto es una gran riqueza del hombre. ¿Saben por qué? Porque la empatía, ya lo vamos a ver más adelante, me permite una forma de comunicación con el otro que va más allá del lenguaje. Basta una mirada para despertar en mí empatía. Voy con el auto
ve una señora viejita mendigando y rápidamente aparece la imagen de mi madre si tuviese que estar mendigando, o yo mismo anciano mendigando. Y entonces, porque me conduelo de la mala situación que está pasando, trato de ser generoso. ¿Ven cuál es el mecanismo que va a usar la lectura? Apelar, si ustedes quieren, a la memoria afectiva. Esto que es tan propiamente humano. Lo mismo la carta de San Pablo a los tesalonicenses, que da gracias a Dios justamente por cómo recibieron la palabra de Dios y todo el servicio que le han prestado. Es como decirles, ustedes sí que se han sabido poner en lugar mío. Llegamos así entonces a la lectura de hoy. Esta lectura que va a partir de una afirmación. Dice, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, ustedes recuerdan que hay varios grupos religiosos dentro de los judíos, los fariseos, que eran los que cumplían la ley a rajatabla, los más estrictos, los saduceos, que eran un poco más agnósticos, que eran los que trabajaban para el Imperio Romano. Estos eran los saduceos. Como ellos hacen una pregunta y Jesús los supera con la respuesta, ellos dicen, ahora sí, ya descubrimos, ya superamos a los saduceos. Ahora a Jesús le vamos a hacer sudar tinta china, van a ver la respuesta que va a dar Jesús, a ver si nos responde a nosotros. A los saduceos les pasó el trapo, pero a nosotros a ver qué nos dice. Y mandan a un maestro de la ley, alguien muy preparado, un doctor de la ley, uno de sus hombres más preparados en Sagrada Escritura, a hacerle una pregunta que aparentemente es una pregunta buena, pero que en el fondo encierra una maldad. El doctor de la ley lleva el cuchillo envuelto abajo del poncho, dicen en el campo, ¿no? Parece que va con un poncho y en realidad tiene un cuchillo. El poncho con que envuelve su mala intención es una pregunta inocente. El problema de los judíos, de los doctores de la ley, era, bueno, tenemos tantos mandamientos, son tan complicados, son tantos, sobre tantos temas, ¿cuál es el más importante? Porque aquel que Jesús marque como el más importante les va a permitir a ellos acusarlos de algo. La semana pasada, ¿se acuerdan? Era el tema de pagar impuestos al emperador o no, de quién es esa moneda, si el rostro es al emperador, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Esta vez la pregunta es una pregunta más teológica, más aguda, pero también cargada de mala intención. Jesús va a responderles con gran soltura, va a responder, hasta les diría con alegría, porque esto es lo que Él vino a anunciar. ¿Qué vino a anunciar? Que la respuesta es el amor. La respuesta que tiene para dar, la propuesta de Dios, es amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. La respuesta no es una respuesta de encierro, sino de apertura. El Papa tiene una frase hermosa, dice: solo la mística simple del mandamiento del amor constante, humilde y sin pretensiones de vanidad, pero con firmeza, podrá salvarnos. Si uno dice, bueno, ¿cuál es una verdadera mística cristiana? ¿En qué consiste la mística cristiana? La mística cristiana supone esto, amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. Tan importante es este mandamiento que San Agustín lo va a reducir más todavía y va a decir, ama y haz lo que quieras. Si vos amás,
si lo que haces realmente lo haces por amor al otro, nunca te podés equivocar. Lo decía la semana pasada, porque el amor es salida de sí mismo. El amor es expansión, no es contracción. El amor te saca de todo egoísmo, el amor te saca de toda vanidad, el amor te saca de toda avaricia, de toda ambición de gloria personal. El amor es ponerse al servicio del otro. Nadie puede decir que ama a Dios si no hace algo por el hermano. Esta mañana, en un programa de la RAI, Cristianità, que es un programa del Vaticano en realidad, que se transmite por la RAI, le hacían una entrevista a los jóvenes para que definan qué era ser misionero. Ellos decían, ser misionero es amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. No es el anuncio sesudo del Evangelio, mucho menos es el proclamar una serie de reglamentos sobre lo que hay que hacer y hay que dejar de hacer. Eso no es misionero. La misión consiste en compartir la feliz noticia que Dios nos ama y nos pide que lo amemos a Él y al prójimo. Es tan sencillo como eso el cristianismo. Todo lo demás son agregados nuestros. Todo lo otro son agregados nuestros. Todos los reglamentos, las condiciones, todo eso son cosas que le hemos puesto nosotros. Jesús permite esta pregunta del fariseo porque también nos puede pasar a nosotros como les pasó a los fariseos, que a partir de este núcleo central del amor a Dios y el amor al prójimo, se fue agregando tantas cosas, tantas capas de mandamientos, de especificaciones, de dogmas, que cuando miramos hacia el cristianismo no lo vemos, porque solo vemos las normas, las reglas y todo lo externo que lo rodea. Volver a un cristianismo esencial es volver al amor a Dios y al amor al prójimo. Y nada más. Nada más. Así de simple. Por eso retomo el tema de la empatía. Yo les contaba ayer, el viernes, a la noche tuve que internar de urgencia a mi mamá. Y entonces hice la experiencia de un hospital que uno habitualmente no tiene, la guardia de un hospital. Digamos, el cariño, la contención, el respeto con el cual las enfermeras, los médicos de guardia, la policía que estaba en la entrada nos trató, es una cosa maravillosa. Por supuesto a la Argentina, ¿no? Con la sella media rota, con todo así como se puede, pero con lo poco que tenían, cuánto de humano había. Vos podés tener en algún país muy desarrollado todo perfecto, nuevo y cromado, pero tratar a las personas como una cosa. Vos podés tener algo despintado, algo oxidado, pero tratar al otro desde el corazón. Siéntese, por favor. ¿Cómo se siente? ¿Le duele? Quédese tranquila acá. No va a pasar nada. Ya está aquí. Nosotros nos vamos a hacer cargo de usted. Quédese tranquila. O, miren, acá en la sala de guardia no puede haber nadie, pero es una señora muy mayor, quédese usted, pero le va a dar más contención. Saber cuándo la regla debe ajustarse a la persona. Esto es fundamental.
Eso es vivir el amor al prójimo. O un enfermero de guardia que tenía 2 minutos libres y cuando le pregunté dónde estaba el sector donde habían internado a mi mamá, yo salí un segundo y justo en ese segundo la internan. Estaba con mi hermano, pero yo no sabía dónde estaba. Me dice, no hay que hacer así. Deje, venga. Y me llevó por los laberínticos pasillos de un hospital gigantesco, donde si no hubiese sido por él, hubiese dado vueltas eternamente, perdido en ese universo hospitalario. Y tuvo la delicadeza de no sentarse a tomar un café o a relajarse, sino que tuvo la delicadeza de acompañarme por esos pasillos intrincados hasta que yo lograse lo que necesitaba. Y así les podría dar ejemplos de cómo el amor humano muestra lo más valioso que tenemos. La vez pasada les decía, esa viejita que estaba mal del corazón, otro caso, una viejita que estaba mal del corazón y todos tenían terror de darle la mala noticia de que su nieto había muerto. Y le dije, mire abuela, ahora yo sé que usted está enferma del corazón, pero en este momento el resto de corazón sano que le queda lo necesita su hija, para que usted le dé contención porque ella perdió a su hijo. La viejita sacó, yo no sé de dónde, fuerza, el porcentual de fuerza, de entereza interior. Ella no fue nunca un problema. Ahí el amor materno venció a su fragilidad cardíaca. Y ella fue capaz de contener, porque se pudo poner en el lugar de su hija. Esto es la empatía. O una maestra a la cual un chico con problemas psíquicos serios la golpeó. Y en vez de hacer una denuncia y en vez de hacer todo eso, dijo, no le hagan nada. Porque yo sé que él es enfermo, que él no lo hizo porque de malo, lo hizo porque no tiene control. Salir de sí mismo, amar, aun cuando te ves perjudicado en eso. Porque el amor nunca es cómodo, el amor es incómodo, pero es necesario, es vital para que podamos vivir. Sin amor, el hombre es una monstruosidad. Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para la misma humanidad. Cuando le falta el principio de la caridad y del amor, el hombre se transforma en un lobo para sus hermanos. No queremos ser bestias, no queremos ser animales. Ojalá hay animales y bestias que se portan mejor que los hombres, porque se defienden y porque cuidan, cosas que los hombres a veces no hacemos. Esta misa es un gran abrazo de Dios, que nos dice, mirá cuánto te quiero, mirá hasta dónde te quiero, y soy feliz en amarte. Imítame, salí a amar a los demás, respondé, mostrá empatía con el que sufre, mostrá empatía con el que te necesita. Yo sé que estás en medio de tu trabajo, sé que estás en medio de las corridas, pero no pierdas tu condición humana esencial, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y desde allí viví tu fe. Ojalá que lo logremos,
Ojalá que podamos ser mejores personas. Y esto vale, como la empatía, para todo ser humano, sea de la religión que sea. Aunque no tenga religión, lo humano es empático por naturaleza, así como la falta de empatía es patológica. Recuperemos la salud mental también, a partir de este camino del amor y de la comprensión del otro. Que así sea. Dirijamos a Dios antes proclamemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Dirijamos ahora sí a Dios nuestras súplicas, que puso el amor como elemento distintivo de la Iglesia, y digamos, escúchanos, Señor. Para que el amor de los cristianos sea signo de la presencia de Jesús en el mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los desprovistos de bienes materiales y que padecen necesidad espiritual encuentren ayuda y orientación en sus necesidades, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los hombres trabajen de manera realista en la creación de las condiciones sociales en las que el hombre sea respetado y amado, oremos. Escúchanos, Señor. Por las víctimas del odio, para que los niños carentes de amor, de hogar, para que encuentren apoyo moral en una comunidad de amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, te pedimos que nos enseñes a amar a Dios como Padre y al prójimo como hermano. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacidos de la espiga verdadera. Voy trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo, el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza.
Recen, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración del amor es una oración confiada a Dios. Por eso le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos mutuamente el saludo de la paz. Gustavo, por favor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestra vida y del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a compartir esta cena del Señor. Señor,
Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión. Danos siempre de este pan que nos une en comunión, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Somos todos invitados a la mesa del Señor, con Él mismo se ha entregado para darse en comunión. Comeremos de su carne que nos une en amistad, beberemos de su sangre con sabor a eternidad. Danos siempre de este pan que nos une en comunión, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confío.
extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te lo ruego, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te lo ruego, Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia, por Cristo nuestro Señor. Recuerden que esta noche a las 20 horas va a haber misa en vivo, en carne osa, pero no lo vamos a transmitir. Ya para transmisión está la misa esta de hoy, durante todo el día, va a estar en YouTube, así que hemos superado los 2.000 seguidores, así que quiero agradecerles a todos e invitar a los que aún no se han sumado a suscribirse. Es una suscripción gratuita. Se suscriben al canal de YouTube, simplemente ponerse suscripción y ahí aprietan. Así que hoy a las 20 vamos retomando de a poquito las misas, es decir, ya tenemos en vivo 11:30, 20 horas, después iremos incorporando más a medida que pase el tiempo. Quiero agradecer, hice mención en la homilía, a la atención que recibí, los nombres de algunos médicos, Cecilia, un enfermero, Rubén se llama, también Gabriel, Ignacio creo que también se llama, y sin dudas al querido amigo y hermano Justo Carvajales, que se ocupa de mamá como si fuese su propia madre. Tenemos una amistad de hace muchos años con él, con Gabriela, su esposa, y la verdad que los he sentido amigos. También gracias a todos los que se han acercado, gracias a Dios está contenida y lo mejor que pueden hacer por nosotros es rezar. Así que no necesitamos otra cosa más que la oración por el momento, y los que tienen que ocuparse lo están haciendo de una manera muy, muy fraternal. Así que por ahora nada más que eso. Les agradecemos a todos, no hace falta que manden mensajitos, sé del cariño de todos, pero en este momento guardo el teléfono para los mensajes con mi mamá, con el médico y con mi hermano. No hace falta que escriban, a todos los quiero y sé que me quieren y me mandan mensajes, no hace falta. No es que sea antipático, pero quiero ser práctico. Si no, todo el mundo se siente en la obligación de tener que mandar un mensaje para notificarse. No hace falta, gracias a Dios. Que el Señor esté con ustedes.
con tu espíritu. Los bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias, Señor. Por lo menos los que están acá, vayan. El resto se queda donde está. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.